Y vamos a hacer una pausa en el milagro de la iglesia y vamos a tener un mensaje más dedicado, más propio a la fecha. Si os habéis perdido la segunda sesión, por ejemplo, los profesores de escuela dominical, si los habéis perdido, mandaremos los enlaces esta semana para que lo podáis aprovechar. Os va a encantar, muy buenísima enseñanza. Así que os recomiendo, os sugiero mucho, os aconsejo que aprovechéis la oportunidad que tenéis de escuchar o ver ese mensaje en YouTube o en audio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hoy vamos a cambiar, como dije, hemos estado cantando de la resurrección, hemos tenido la Santa Cena a la mañana, hemos visto algo de la semana de la Pasión que nos enseñó el doctor Bell. Vamos a ir ahora al libro de Primera de Corintios. Hay unos cuantos pasajes nada más que son clásicos a la hora de hablar de la resurrección. Evidentemente los evangelios todos lo tratan al final del evangelio, por supuesto que sí, pero si tú quieres un pasaje que se enfoca directamente en la resurrección y lo saca sobre la mesa y lo trata temas, dificultades, problemas, preguntas, misterio de la resurrección, ¿a dónde hay que ir? A Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 es el capítulo, el pasaje por excelencia sobre la resurrección. Ahora, es muy largo el capítulo y no podemos mirarlo todo. Entonces, nada más quiero en esta mañana enfocarnos en una pequeña parte de lo que es la resurrección. ¿Cuántos habéis visto las plantitas allí? ¿Algunos? ¿Habéis visto algo? Pues espero que sí. Si no, al salir, hay una mesa allí. Y en esa mesa he traído del balcón cosas que yo he sembrado. Me suele corregir siempre Nico y Alicia, me dice, porque yo quiero decir lo que he plantado. Dice, no lo has plantado, lo has sembrado. Se siembran las semillas, se plantan las plantitas. Entonces, esto no está plantado, está sembrado. Sembrado. Cada uno le vi a Ana Campeán, que estaba ahí mirándolo porque ella ha hecho lo mismo. En su balcón, me imagino, tiene un montón de cosas que está sembrando y de hecho reconoció ella lo que eran, pero yo tengo ahí una chuleta y podéis ver, lo que se me olvidó es traer el aguacate. Tenía semilla de aguacate, justo cenamos aguacate anoche para que Mimi me diga la semilla, igual me lo olvido. Y se me quedó en casa, pero la semilla de aguacate es así de grande, lo conocéis, ¿verdad? Bueno, pues yo puse uno en tierra y otra en octubre o así. Digo, no sé si va a salir algo, lo metí en tierra y lo dejé. Cuando volví del viaje que hicimos, lo puse antes de octubre. Después de meses y meses, salió un poquito y ya lo tenéis. Es el más alto que hay palito y las ramas. Eso es un aguacate que planté hace como 6 meses. Y luego hay uno pequeñito que puse en agua. Lo pones con palillos y lo dejas en el agua y ahí se quedó y de pronto un buen día empieza a haber una raja y empieza a salir algo. Y ahora ya veis, la semana pasada lo saqué del agua y lo planté, eso sí, lo planté en el tiesto, ¿no? Y son de semillas. Y luego tengo el cuadrado grande son guisantes. Su hermano mayor está en mi balcón, ya está enredado con una malla que tengo. Y todavía no tengo guisantes, pero todas eran de semillas de guisantes. Y tengo una chuletita pequeña ahí con unas semillas de guisantes en un esparadrapo ahí. Y luego tengo brócoli. La planta de brócoli es enorme, pero yo los tengo pequeñitos todavía. También espero. No sé, igual podremos traer un brócoli para desayunar algún día de los míos, no sé, ya veremos. Pero el caso es que hay brócoli y ¿qué más? Sí, hay un tiesto largo que tiene ajo por medio y alrededor todo es espinaca. Y todo es de semilla. ¿Por qué lo he traído?
Ya lo diré luego, pero lo traje para ilustración gráfica, para que lo veamos en persona hoy, si te interesa. Bien, Primera de Corintios 15. Vamos a leer la primera parte del capítulo y luego nos vamos a saltar a ver otros versículos hacia el final. Entonces, sin más, vamos a empezar a leer y vamos a mirar este tema de la resurrección, porque mucha de la gente que te rodea a ti entre semana se han convencido de que la muerte acaba con todo. Y claro, la gran prueba que tienen es pues que nadie ha vuelto a la muerte. Y para ellos eso es prueba de que no hay nada después de la muerte. Ya, sin más, no quieren hablar más del tema tampoco. ¿Vale? Porque es lo único, no tienen más. ¿Tú crees en la resurrección? ¿De verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Qué quiere resucitar? Todos vamos a funerales. Ninguno vamos a resucitaciones, ¿verdad? O resurrecciones. No solemos ir porque es verdad que en la tierra no podemos celebrar eso en persona. Hay que vivir por fe en lo que dice Dios. Pero nuestra fe no es ciega. Nuestra fe es muy sólida y muy fundada, y hay muchísimas razones por creer lo que la Biblia dice acerca de lo espiritual. Porque hay gente incluso que nos rodea que intentan absolutamente negar lo espiritual. O sea, no solo no hay resurrección, es que no existe otra cosa. Su gran prueba, que no lo ven. ¿Vale? En Corintios, en el libro de Pablo, decide escribir un larguísimo capítulo sobre este tema. Y nos viene muy bien leerla, estudiarla, repetir, leerla, estudiarla, repetir y seguir, porque es como un pozo sin fondo. Constantemente puedes ir aprendiendo de esta verdad de la resurrección. La entrada, digamos, de alguna manera, una de las entradas a la vida eterna, aunque sabemos que ya la tenemos en cierto modo también. 1 Corintios 15, 1 dice, Pablo, medio hacia el final de su carta, dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El domingo pasado Dani nos enseñó acerca de Corinto, de la ciudad, del pueblo. Viniste a la primera sesión, viste fotos, aprendiste de la geografía de la ciudad de Corinto. Pablo había ido ahí, Pablo había establecido la iglesia y él se había ido, y ahora años más tarde él os escribe y dice, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Seguís creyendo el evangelio. Versículo 2. Por el cual, asimismo, fijaros qué es lo que dice aquí Pablo. Esto es muy curioso, este versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Y esto qué quiere decir?
el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí lo que está diciendo Pablo es que algunas personas creen, pero no son salvos. ¿Y eso? Algunas personas creen, pero no son salvos. Ahora sí que tengo vuestra atención, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Si lo encuentro. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que hay personas que creen, pero realmente no creen para salvación. Como si hubiese cierto nivel de creencia. Hay personas que creen en Dios, pero no son salvos. Hay personas que creen que Jesús murió, pero no son salvos. ¿Me entendéis a lo que voy? Porque se puede creer y no ser salvo. Y tristemente hay muchísimas personas que creen en Dios, creen que Jesús murió e incluso creen que Jesús resucitó. Pero no les interesa tener nada que ver con el Señor, porque el doctor Bell ayer en la sesión final del retiro nos habló de un caso personal suyo en que él estaba dando el testimonio a un señor muy erudito, muy intelectual, que estaba tomando un curso de seminario, digamos, acerca del Antiguo Testamento, y este señor empezó siendo muy en contra de todo lo que es Dios, de la Biblia, de la fe cristiana, y a lo largo de un tiempo de hablar con él, dio la vuelta y llegó a entender, es verdad, todo lo que he creído hasta ahora es falso. Y el doctor Bell intentó animarle a los que estuvisteis allí. ¿Animarle a qué? A poner su fe en Cristo y seguir al Señor. ¿Os acordáis o soy yo el único que se acuerda ahí? Sí, ¿no? Lady, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? ¿Os acordáis que dijo él? Es que su esposa, ¿os acordáis? Su esposa era católica romana y él decía, es que si yo creo en si yo adopto eso, si yo sigo esa creencia, me voy a tener más problemas en casa de las que tengo. Y el doctor Bell hasta ya no supo más si algún día él llegó a poner su fe en el Señor. Pero él creía la verdad. ¿Qué dice Pablo en el versículo 2? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué significa creer en vano? Pues significa creer, pero no llegar a poner la vida en las manos de Dios.
yo no sé si se puede decir que es más difícil, o más duro, o más triste, o más que, yo qué sé, ni entro allí. Pero imagínate despertar, porque todo el que muere va a despertar, no lo dudes. Despertar en una eternidad en que no vas a estar con Dios y saber que creíste, pero no pusiste tu corazón en manos de Dios y no creíste para salvación. Creíste en vano. ¿Te imaginas la tortura que tiene que ser eso? Yo ni me lo imagino. ¿Qué tortura debe ser? Entonces, él como le sacude un poco con este pensamiento al principio, antes de empezar a hablar de la resurrección. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Os comenté a la mañana que nos dijo que había recibido la Santa Cena y eso, luego ahora dice, he recibido. Entonces aquí tiene el Evangelio en su expresión quizás más escueta de la Biblia. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, no me lo he inventado yo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, no me lo he inventado yo, conforme a las Escrituras. Y hoy lo vimos, ¿verdad? De Salmo 22, que claramente vimos acerca del sufrimiento del Señor, solamente esa parte, pero sí que lo vimos. Y entonces, aquí es donde Pablo empieza a hablar de la última parte de la salvación, digamos, en su declaración clásica, ¿no? Que apareció a Cefas. Curioso, no he conseguido averiguar por qué dice Cefas y no Pedro. Tendría su razón, su motivo, pero no sé. Y después a los 12. Entonces, este libro, Primera de Corintios, se escribió más o menos en el año 55, si mal no entiendo. Más o menos en el año 55. Si el Señor murió en el año 30 y pico, solo han pasado ¿cuántos años? Unos 15 años desde que murió Jesús. Uy, ¿cuántos tenéis recuerdos de hace 15 años? Yo sí. Muchos tenéis recuerdos de hace 15 años. Y recordáis cosas muy bien. Esta carta les está llegando 15 años después de la resurrección de Cristo. Más o menos, si tengo mis números ahí todo bien. ¿Vale? Entonces, él dice que el Señor fue apareciendo a diferentes personas, pero seleccionadas, no a cualquiera. No fue a los fariseos a decir, mira, ¿no? No fue a Pilato, ¿no? No. ¿A quién se presentó el Señor vivo? A los que habían de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. A los que creyeron en Él. ¿Qué premio? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el Señor resucitado se te aparece a ti o a un grupo en el que tú estás? Sería como, vamos, lo mejor que a uno le podría pasar, ¿no? Yo pienso en el niño que dio sus panes y sus pececitos al Señor y por siempre ser el niño que dio eso, no sabemos su nombre, pero ¿te imaginas ser ese niño? Que luego sale en la Biblia y predicado por todo el mundo de lo que hizo. Pues el Señor fue apareciendo a Cefas, después a los 12,
Judas ya no está, y habían otro que habían puesto en su lugar. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos es bastante, ¿eh? Aquí no entrarían. Aquí podrían entrar igual 300, lleno hasta el tope. Quizás, ¿no? 500 hermanos es mucho. Y luego, curioso lo que Pablo dice, porque esto es un escrito normal, lógico, para que lo entendamos. No esconde nada, no es algo que hay que interpretar de alguna manera rara. No, dice, se presentó a 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún. Yo pienso en mi iglesia, en nuestra iglesia en Atlanta, de donde hemos sido enviados, más o menos, cuando nos enviaron eran unos 500 hermanos en la iglesia era de unas 500 personas. Llevamos 19 años con ellos, con la iglesia, más o menos, 15, ¿no? Más o menos. Y han fallecido hermanos de cuando nosotros fuimos a la iglesia. Varios. Pero la mayoría siguen vivos. Es normal, es algo muy normal, no tiene ninguna cosa rara. Algunos ya habían fallecido, pero la gran mayoría de esos 500 hermanos estaban para poder decir, oye, estuve yo. Claro, Corinto está muy lejos de Jerusalén. Y no habría nadie en Corinto, me imagino, no habría nadie en Corinto de Israel en ese momento. Porque si no, seguramente Pablo lo habría mencionado aquí. Porque él luego menciona nombres. Al final del capítulo 16, él conoce un montón de personas allí. Y hay unos nombres curiosísimos. Pero él dice, 500 a la vez le vieron. Claro, están esparcidos, en este momento se están esparciendo por la persecución y tal, y ya se habían esparcido. No habría ninguno en Corinto. Pero dice él, se presentó a un grupo de por lo menos 500, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y qué bonito es el uso de esa palabra, ¿no? Duermen. Cuando una persona duerme, se toma por descontado, ¿qué va a pasar? Se va a despertar. Se va a despertar, está dormido. Ah, vale, pues está dormido, tranquila. 7. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Fijaros en la actitud de Pablo. Vamos a leer 2 versículos más y vamos a dejar este pasaje, porque no tenemos tiempo para hacer todo el capítulo. Pero fijaros en la actitud de Pablo. Dice, como a un abortivo, me apareció a mí, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Cuál es la actitud de Pablo? Tiene un equilibrio muy bueno, Pablo. Tú y yo debemos de tener el mismo equilibrio. Soy un miserable pecador, pero salvo por la gracia de Cristo. ¿Veis el equilibrio ahí? ¿Qué dice Pablo? Yo no soy digno, porque Pablo tenía vergüenza de haber sido un asesino, un perseguidor de los cristianos. Tenía vergüenza de lo que había hecho. Como nosotros tenemos vergüenza de las cosas que hemos hecho que deshonran a Dios. Y todos sabemos muy bien, inmediatamente,
lo que eso significa. Deshonrar a Dios y pecar contra nuestro Dios. Como dijo David, los mandamientos, ¿cuántos hemos violado? Todos. Y muchas veces. Pero él dice, como una bola, es que yo... Pero luego en el 10, aquí viene ese equilibrio perfecto. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, dice en el versículo 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En Corinto había mucha confusión en muchas áreas de doctrina. Los libros de Primera de Corintios y Segunda de Corintios nos enseñan una iglesia, o nos muestran, nos revelan una iglesia superdotada, pero con un montón de problemas y un montón de líos. Y eso que no eran las únicas 2 cartas que escribió Pablo a Corinto, habían otras cartas que había escrito a Corinto, pero el Espíritu Santo inspiró estas 2 y quedaron para el canon, quedaron para ser incluidas en el canon de las Escrituras. Pero esta ciudad, como vimos un poco de Dani el domingo pasado, era una ciudad cosmopolitana, era una ciudad estratégicamente situada, era un Nueva York de alguna manera, de toda esa región, y había muchísimo talento. Pero las cosas no cambian. Y hoy en día, las personas con más talento suelen ser las más conflictivas y a veces las más engañadas y angustiadas y destrozadas. Y tienen tanto talento. Eso en el mundo cristiano, dentro de las iglesias, también puede ser cierto muchas veces, pero si miras al mundo, si no pasa un mes que no tenemos el suicidio de algún grandísimo héroe de la música o de las películas, ¿cómo se llama? De actores, actrices, músicos de cualquier área de la sociedad, de la élite, y sorprenden a todos. Pero no pasa ni un mes. Y son personas con muchísimo talento. En la iglesia de Corinto había también mucha confusión en algunos casos y problemas y líos, y tenía que tratar de muchos temas. Y una de las doctrinas que había sufrido ataques, sacudidas, era la doctrina de la resurrección. Entonces él se pone a aclarar cosas. Entonces, saltamos hasta el versículo 35, porque aquí es donde vamos a terminar. Quería nada más enfatizar para vosotros una ilustración que Pablo da. Versículo 35 dice, pero dirá alguno, estas son las preguntas que ellos sacaban sobre la resurrección, esta era una de ellas, pero dirá alguna, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y esto lo decían un poco en burla. A ver, enséñame.
Enséñame cómo vamos a resucitar. ¿Qué cuerpo vamos a resucitar si el cuerpo queda destrozado? ¿Qué le dice Pablo? Por eso ahí venía la actitud de ellos. Él responde según la actitud de ellos. Necio. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora, yo pensando en esto y pensando en enfocarme en este tema, en esta mañana, sobre la resurrección, hay tantas cosas que podríamos sacar, yo quería hacer eso, porque todos los días estoy viendo a mis plantitas que están haciendo, y estoy a ver si, venga, y crecen tan lentos algunos de ellos, ¿no? Pero los metes, Ana bien sabe, tiene ya semillas sembradas, tiene sembradas y está esperando, y es como cuando... Es como ver cómo se seca la pintura, no se seca, ¿no? Cuando lo está mirando no se seca, te da la vuelta y sí. Pues las semillas, las plantas en la tierra y todas esas de ahí en la mesa, las metí en tierra, menos una que la puse en agua, las metí en tierra y la semilla se tiene que podrir, se muere. Se deshace. Eso es un tallo de maíz, pequeñito, ¿vale? Esos son mis brócoli, que están en la mesa. Esos son. No, por favor, que son debilitos. Ya os enseñaré cuando se hagan más grandes. Pero igual traigo para regalar, eso sí. Estos son espinacas, y por el medio hay... Pero eran semillitas que si vais ahí a la mesa en un papel, tengo la semilla de espinacas ahí, detrás de un celofán, está marcado. Y cada semillita cada plantita era una semilla que tuvo que morir, ¿vale? Ahí que tenemos, pues, guisantes, y ahí está el guisantero ese de ahí, pues es el mismo, ¿vale? Son guisantes. Pero ¿qué es lo que planté? O sembré, perdón, ¿será posible? ¿Qué es lo que sembré? Un guisante, un guisantito. Y en algunos casos no sale nada y se pudre y a la tierra vuelve. Pero en otras ocasiones, normalmente, de la semilla podrida sale algo verde. Esos son aguacates, el hermano mayor y el hermano pequeño. A ver qué pasa. Están ahí también, y yo pensando en esto, digo, el Señor nos ha dado, es que en la naturaleza hay muchísimos ejemplos y muchísimas ilustraciones de verdades espirituales. Una ilustración siempre es limitada, pero sirve para enseñar algo. El Señor mismo usó la ilustración del viento para hablar del trabajo del Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, ¿vale? Usó el viento. Luego también para la vida usa el agua, ¿no? Y hay muchas. Y lo que sacó para esta parte de la resurrección era precisamente la semilla que se muere. A ver, tócame solo uno, Dani, porque tengo 3 y se me olvidó. Tenía 3 vídeos, pero se me ha ido el tiempo. ¿Hago yo? Que es más tarde. Vale, vamos a ver este rápido. No sé si tiene 1 minuto o 2. Esto es un time-lapse. Esa es una semilla... No sé, creo que es un maíz, creo que es maíz. Sí, a ver, ¿no va? ¿O sí va? No va muy lento. No. ¿Le podéis dar vosotros?
¿Va o no va? Que me mareo mirando eso. Ahí venga. Epa. Bueno, esto no va. Ahí va. Ahí. Bueno, ya va. ¿Ves cómo se mueve? Se va saliendo la raíz, se va pudriendo, se va deshaciendo lo que es la semilla, y ahí va saliendo por arriba, ¡pum! Ya no me acuerdo si es maíz, yo creo que sí. Pero bueno, podéis ver, ¿no? Tenía varios diferentes, tenía en grande y bueno, pero no hay tiempo, se me ha ido el tiempo. Porque lo que quiero hacer es terminar con una observación. Vale, gracias, Dani, está bien. Déjame volver aquí. ¿Podemos volver? No me deja volver. ¿Me volvéis a...? Rapidito, que se me va el tiempo. Que se me va el tiempo, corta, quita. Quita, pues. Eso, ahí, ahora. Ahora, aquí. Bien, en Chicago hay un pabellón de exposición. Estuve una vez, hace muchos años. Es enorme, entran centros comerciales, se los come de lo grande que es enorme. Y en el 2006 tuvieron una cosa que llamaban Bio 2006, bien, aquí dicen que se reunieron, estaban con el tema de maíz, se reunieron los representantes de 8,5 millones, que representarían 8,5 millones de agricultores en todo el mundo, trayendo maíz de pruebas y muestras y un montón de cosas en ese enorme lugar. Y ellos representaban, dice, eran un microcosmo de 222 millones de acres de cultivos biológicos, de la forma de esta clase de agricultura. Yo hice los números, madre mía, me mareo. Vamos a hablar de hectáreas, ¿vale? En Guipúzcoa hay 198.000 hectáreas de terreno. Estos agricultores, 222.000 acres, se traduce en 89 millones de hectáreas de cultivos, sembradíos, que dan la comida. En este lugar era solamente maíz, pero de toda la comida y toda la agricultura, por lo menos de esta clase, eran 89 millones de hectáreas. Compáralo con Guipúzcoa, que eran 198.000. 89 millones de hectáreas. Yo le pregunté a Google, en cada hectárea de maíz, que maíz es una planta grande, hay muchas que salen mucho más, pero el maíz es grande, en cada hectárea de maíz salen 12.000 tallos por hectárea. Por hectárea. Y yo pensé, ¿por qué tanto número? ¿Por qué toda esta cosa? Yo pensé en que, imagínate una persona que llegue al trono, al gran trono blanco de Dios. Y ya ves cómo son algunos que dicen, cuando yo llegue ahí le voy a decir 4 cosas a Dios. Con una actitud que yo tiemblo, yo no quiero estar muy cerca por si Dios hace algo en el momento, ¿no? Pero así con esa arrogancia le voy a decir yo, y llegar delante de Dios y decir, Dios, no me diste suficiente prueba de la resurrección, de que hay vida después de la muerte. ¿Qué? Cada semilla que muere y brota es un ejemplo y una foto y una prueba de que hay vida después de muerte. ¿Cómo que no te he dado? No habrá palabra.
no habrá argumento. Dios ha rodeado a su creación de personas. Nos ha rodeado de pruebas de que hay vida después de la muerte. La pregunta es, ¿estás preparado para morir o no? Esa es la pregunta, no haberme dado más prueba. Por favor. Y solo estamos hablando de cultivos, no estamos hablando de los miles de millones de árboles en todo el mundo que también salen. Y de las flores. Yo digo, ¿pruebas? No tenemos que tener vergüenza de creer que un día resucitaremos en Cristo, tal y como Él resucitó. Pablo dice, necio, mira a tu alrededor y cree lo que Dios dice. Que Dios nos ayude con esa confianza de saber que tenemos vida y después de muerto resucitaremos y nos entreguemos a dar ese mensaje a los que nos rodean en esta semana, comenzando con hoy mismo cuando haya oportunidad. ¿De acuerdo? Así quedamos. Es un poquito tarde, así que terminamos así.